Conoce, Tu esencia, descubre, tu propósito, crea. la vida que deseas. Tú tienes el poder, detona tu evolución. Sintonízate, el poder de activar tu ser para triunfar. Ili Sánchez, muy buena tarde, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente aquí contigo. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos días, depende de la hora que nos estén escuchando. Pero aquí estamos otra vez en esto que se llama Sintonízate. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? A ver, ¿quieres empezar? Por supuesto, Ili, muchas gracias por la oportunidad. Y déjame hacerte una pregunta para iniciar este programa. Venga, ¿Alguna vez has estado ciclada en un punto de tu vida donde sabes que debes cambiar para mejorar, pero por alguna razón desconocida simplemente no puedes hacerlo? Como si una fuerza extraña te impidiera avanzar y te mantuvieras aferrado totalmente a ese algo que no sabes qué es, pero que sientes que aunque te está haciendo daño, ahí está y sigues en ese mismo plan. Híjole, creo que sí, muchísimas veces, pero muchísimas veces. Y esa fuerza extraña de la que estás hablando, sí sé bien su nombre, y además yo creo que es hasta un combo. Es un combo que se llama miedo y que yo creo que es combo porque incluye cosas como renuncias, como apegos, como ciclos enfermizos, y obviamente todo esto retrasa tu crecimiento, ¿no? Muchas cosas uno deja de hacer cuando sientes ese miedo. Y obviamente pues entras en estos ciclos o círculos viciosos donde no avanzas, no avanzas, no avanzas y nomás no avanzas, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿a qué le tienes miedo tú? Pues mira, en primer lugar me dio mucho miedo que tan rápido descifraras que estábamos hablando del miedo. Es increíble, pero sí, y además qué increíble que lo hayas visto como combo, porque tienes toda la razón. Es ese combo que viene con nosotros y que viene con ese monstruo que sale del closet y con ese tipo de amenazas que de repente nosotros mismos nos autorrecetamos y que se vuelve todo un tema. Con la pregunta tan directa que me haces de a qué le tengo miedo, ya ni la muelas, luego al confesionario, pero bueno, ahí vamos. Ya ves. tenemos que revelar aquí. No hay de otra, está bien, pues aquí me confieso. Bueno, pues fíjate que la vida me ha enseñado a enfocarme en la acción y no en el miedo, pero siendo muy honestos, la verdad es que creo que uno de mis máximos miedos sería el no poder sacar adelante a mi familia por alguna razón. El hecho de que me enfrentara a algo que me impidiera poder apoyarlos y poder ayudarles día con día a salir adelante. Qué fuerte, Paco. Pues sí, la verdad es un gran miedo. Yo también lo tendría o lo tengo, ¿no? ¿Quieres una revelación? Sí quiero, a ver, viene. Ah, pues mira, yo creo, la verdad, que para mí no hay cosa que me dé más miedo que tener miedo. Ese momento en el que me quiere entrar el miedo, a ese momento le tengo miedo. Porque una vez que ya lo dejaste entrar, ya, se echó a perder todo, ¿no? En ese momento, pueden suceder muchas cosas. Entonces a veces uno pierde el control, a veces sí lo controlas, no lo sabes, pero es un momento que me pone nerviosa. No sé ustedes qué opinen, pero a mí se me hace que Eli se salió por la tangente y nos dio algo muy general para no confesarse como debe ser, pero no se preocupe, la vamos a confesar a lo largo del programa. Pero bueno, a ver, tú que nos estás escuchando, ¿recuerdas la última vez que tuviste miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y puedes además detectar qué cosa dejaste de hacer justamente por ese miedo. Así es que bueno, a ver, Ili, continúa esa platiquita para ver qué sale. Qué buenas preguntas. Hay mucho de qué hablar en este programa, entonces vámonos pasito a pasito. Entonces primero vamos a contarles algunos ejemplos reales, verdaderos, que nos han sucedido a nosotros, donde de verdad estos miedos hicieron lo suyo y realmente nos perjudicaron, ¿no? Y después vamos a ver cómo fue que lo resolvimos, ¿no? Entonces, pues adelante, Paco, confiésate tú primero. Solamente yo me estoy confesando el día de hoy, pero bueno, está bien, ya me desquitaré. Bueno, pues déjame te cuento, que mucho tiempo me pasó que estuve rodeado de personas que calificaban mis respuestas en todo momento. Todos mis puntos de vista, la forma en la que podía comentar algo, hacer referencia a algún tema, todo eso me cuestionaban y de todo eso calificaban estas respuestas. Y bueno, pues a veces llegaban y me decían, no, pues es que
hemos visto que hiciste un mal enfoque, que hiciste una mala aproximación, que tuviste poco valor en lo que mencionaste, hiciste enojar al director general o a la persona X, en fin. Y bueno, pues yo me compré estas etiquetas, lo cual pues me volvió tímido y retraído en cuestiones laborales. Y bueno, pues esta experiencia me llevó a desvalorizarme como profesional. Llegaba a las reuniones y me quedaba callado, no quería exponer mi punto de vista. Si me preguntaban algo me ponía tan nervioso que literalmente cantinfleaba y contestaba lo peor, contestaba tonterías, no llegaba, no aterrizaba el punto por tratar de quedar bien. Y entonces reforzaba esta creencia de mi poca capacidad para poder comunicarme adecuadamente. Y entonces caí en este ciclo, bien lo dicen, ¿no? Cuando un mal diagnóstico se da, acabas siendo víctima de ese diagnóstico. Y bueno, pues fue hasta que tuve las herramientas para poder entenderme a mí mismo de manera distinta, que pude realmente romper este ciclo tan dañino para mí y además entender todo de una forma completamente diferente. Si bien no me había dado cuenta de que estaba en este ciclo y sin darme cuenta de cómo fue mermando mi capacidad para muchas cosas, este miedo fue pues muy fuerte y comenzó realmente a deteriorar mi manera de expresarme y además comenzó no nada más a afectar una parte profesional, sino todas las partes de mi vida. Y fue ahí cuando me di cuenta de que pues tenía que hacer algo si es que quería mantenerme a flote y sobre todo pues poner un freno a una situación de verdad de miedo, porque empezó siendo un miedo a un factor muy específico y se empezó a ampliar a tantos aspectos que literalmente esta timidez se extendió a prácticamente todo mi ser, lo cual, bueno, pues nunca había sido yo ni tímido ni retraído y nunca me había considerado pues malo para expresarme, pero pues fue tal la compra de este miedo que literalmente caí en eso. Así es que bueno, pero pues ahora sí, Li, ya no te puedes escapar y tú nos prometiste la vez pasada una historia interesante que tenía que continuar. Empezamos a platicar una historia de verdad de miedo y queremos que continúe esa narrativa para que sepamos que es así. Es que ahora sí, confesión real y total que queremos oír. Venga, sin miedo. Bueno, pues mira, sí, la vez pasada les dije que les iba a contar del miedo que me inundó en la historia que les conté de que me fui a un barco a trabajar. Y sí, evidentemente todo el tiempo sentí mucho miedo desde que llegué, de estar ahí, de estar entre gente desconocida, con otro idioma, todo extraño, ¿no? Todo diferente, lejos de lo mío, de lo que soy, de mis cosas, de mi familia. Entonces, por supuesto que el miedo me invadía, o sea, no miedo, pánico a veces, ¿no? No sabía yo qué hacer, ahí encerrada, imagínate, en un barco en medio del mar de la nada, es terrible. Pero yo creo que este tipo de miedo lo quiero dejar ahorita para explicárselos más adelante. Ahorita yo creo que viene mucho más al caso contarles otra experiencia que es otro tipo de miedo que quisiera que entendiéramos, porque siento yo que es como mucho más importante. Te voy a platicar otra situación que sí era repetitiva en mi vida, que me metió en uno de estos ciclos tóxicos o en un ciclo del que yo no podía salir. Fíjate que muchos años yo tenía un sueño muy recurrente donde siempre veía yo que alguien me venía persiguiendo y yo veía a mi papá siempre por ahí cerquita de mí, pero él no me veía, nada más yo lo veía que estaba como cerca, pero él no me veía y yo lo veía y quería gritarle para que me ayudara, porque alguien me venía persiguiendo y siempre era alguien que yo sentía que como que me quería hacer mucho daño, ¿no? Entonces quería gritar y gritar y la voz no me salía, o sea, se me atoraba así la garganta y se me ahorcaba la voz, horrible, y no me salía la voz. Y muchas veces desperté gritando, casi con mucha angustia, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué onda con ese sueño? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso, no? ¿Por qué sueño esas cosas tan feas? Pues bueno, después entendí, ya llevándolo a terapia y analizando las cosas, entendí que en mi casa durante años sí llevé como unas dinámicas donde mis cosas, o sea, no eran como que las más populares de la familia,
Entonces yo no platicaba mis cosas, yo decidí no contarle a nadie, guardarme lo mío, mis cosas personales, y siempre era como que los demás son más importantes y lo mío es así como que pues no importa tanto o está tan aburrido que no lo queremos escuchar, o al menos así yo lo percibía, ¿no? O sea, yo empecé a generar creencias sobre mí, sobre mis cosas, ¿no? Entonces yo empecé a pensar de mí que yo era así como que pues tonta, que no le importaba a nadie, aburrida. Y entonces lo que provoqué o lo que esto provocó fue que empecé a alimentar el miedo al rechazo y después miedo al abandono. Entonces todo esto me hizo sentir como muy desprotegida, ¿no? O sea, el que el miedo al abandono creciera en mí me empezó a generar una sensación de desprotección. Entonces, obviamente, eso me lleva a hacer apegos. O sea, yo empezaba así como que siempre quería una mejor amiga y que nunca se me fuera. Y curiosamente, todas mis amigas se me iban y toda la gente se me alejaba en algún momento y yo sufría y sufría, ¿no? Entonces, era un círculo vicioso y eran miedos muy fuertes que me provocaron muchísimas cosas a raíz de todas las creencias que yo pues creé, ¿no? En mi cabecita. Entonces, bueno, al ir fortaleciendo todos estos miedos, mi forma de defenderme fue escondiéndome. Entonces utilicé muchas maneras para esconderme y esto al mismo tiempo significaba estarle diciendo adiós al éxito. Fíjate qué importante, porque cuando uno decide defenderte y optas por tus máscaras o por manías, mañas que uno genera, ahí también estás renunciando a muchas cosas, principalmente al crecimiento, al éxito, al logro. Entonces, el que yo haya decidido pasar desapercibida para no ser dañada, significó que también estaba renunciando a mis logros, ¿no? Entonces, pues esto es súper importante, creo, es una parte muy, muy importante que no vemos en el momento que estamos viviendo estas cosas, sino ya hasta después dices, oh Dios, pero ¿qué hice? Y recuperar esta parte es el reto, ¿no? Ahí es donde está pues el trabajo personal. Entonces, bueno, pero vamos a volver a tu caso. Entonces, tú dijiste que estabas generando o que generaste un fuerte miedo a expresarte y también comentaste cosas importantes como que tuviste que descubrir herramientas que te ayudaron y también algo importante que yo comenté ahorita y que tú también lo dijiste es esta parte de que cuando uno te acostumbra a estas dinámicas empiezas a vivir experiencias que te vienen a reforzar las creencias que ya generaste. Esto también es una de las situaciones que yo creo que tenemos como tip para que te des cuenta, para que la gente que nos esté escuchando pueda analizar sus propios casos y darse cuenta o ir detectando eso, qué creencias has generado con tus miedos y dónde es que las estás repitiendo, o sea, qué cosas, pon atención a lo que se te repite en la vida. Entonces, bueno, platícanos, Paco, qué fue lo que hiciste, cómo lo manejaste, cómo superaste estos miedos. Pues fíjate que fue algo muy curioso y me llama la atención todo lo que cuentas porque realmente se da esta recurrencia de vivencias hasta que tomas decisiones. Y justamente fue lo que me pasó, pero fíjate lo paradójico del asunto. Por un lado, a mí me daba mucho miedo expresarme y no me quería expresar o no quería externar mi punto de vista de las cosas porque quería evitarme problemas. Y sin embargo, lejos de evitarme los problemas, que a lo mejor sí se evitaban en una reunión, por ejemplo, que ya no metía la pata con la forma en la que comentaba o externaba mi opinión, pero entonces empecé a tener problemas por otras razones, en donde de todos modos tenía que enfrentar batallas, pero ahora era porque había expectativas en el equipo sobre mi desempeño y cuando yo no externaba mi punto de vista, pues esas expectativas quedaban completamente, ¿cómo te diré? Como deterioradas, ¿no? La gente que tenía esas expectativas se quedaba desilusionada de mi desempeño. Y entonces me percibían como poco capaz. Así es que, bueno, pues tuve que elegir cuál era la batalla que quería pelear
y tal vez suene mal que use una terminología bélica, pero en ese momento parecía ser realmente algo que estaba a la flor de mi vida, ¿no? Tenía que escoger cuál era esa batalla, porque si no la escogía, igual iba a llegar. O bien porque había comentado algo que la gente no quería que yo comentara, o que no era como querían que yo lo comentara, o bien porque mi desempeño era tan bajo por el miedo a externarme, que quedaba por debajo de las expectativas que tenían de mí como profesional. Entonces, pues elegí enfrentarlo, y dije, no puede seguir así, tengo que entender cómo es que puedo generar este cambio. Y si bien a lo mejor hoy en día lo entiendo distinto, y es más, ni siquiera lo llamaría con esta terminología bélica, tal vez la denominación que utilizaría sería fricción de aprendizaje, ahora sí creo que tenía la determinación de encontrar una solución a todo esto. Y fue complicado, porque lo primero que hice fue pedir ayuda, pero fíjate que ahí surgió otro miedo, y fue un miedo que se fue formando con el tiempo, porque no lo hice ni con las personas correctas ni de la forma correcta. Me acercaba a compañeros, me acercaba a amigos, me acercaba a gente que estaba a mi alrededor, pero la forma en la que exponía mi caso, lejos de llevarme a hacerlo notar como una petición de ayuda, más bien se escuchaba como una queja permanente. Y entonces acabé con una imagen de quejumbroso, lo cual pues no fue nada favorable. Así es que tuve que refugiarme en el autoaprendizaje para entender cuál era el camino proactivo que podía seguir y cómo podía solucionar toda esta maraña de problemas en las que me había metido, y que además yo solito había forjado por no encontrar a lo mejor el camino adecuado en su momento y poder tomar una determinación mucho mejor. Y déjame decirte que, viéndolo hacia atrás, creo que finalmente era el camino de la transformación que tenía que recorrer en mi vida. Era algo que no fue casualidad, que era parte de las vivencias que tenía que tener frente a mí para poder desenvolverme de la manera en la que hoy he podido hacerlo. Pero fue una etapa en la que tuve que retraerme y aprender, y eso es justamente lo que hoy me permite inspirar mi propia vida y dar el significado a la vida que estaba buscando. Pero fue hasta que tomé esa determinación de enfrentar estos miedos, de entender las cosas desde una arista diferente, y además de poder forjarme un camino bien establecido para poder pasar sobre todos estos miedos, sobre todos estos monstruos que tenía ya en mi cabeza, y como bien dices, todas estas creencias que yo me había formado para mantenerme, según yo, a flote, ¿no? Entonces tuve que desaprender para volver a aprender, y finalmente pues llegar a una resolución de toda esta situación. Oye, esa frase que dijiste de fricción de aprendizaje, qué buena está, ¿eh? Muy padre decir fricción de aprendizaje. Me gustó, me gustó. Oye, no son en balde todos estos raspones que tengo ya. Y no inventes. Pero sí, me encantó eso de fricción de aprendizaje. Muy, muy buena frase. Y también estoy súper de acuerdo contigo en que aquí hay decisiones. Cuando uno decide cambiar, es eso, una decisión. Aquí es importantísimo esa parte de la historia, el tomar decisiones. Y eso de desaprender, yo creo que es la buena noticia de todo. Podemos tener las peores experiencias de la vida y sufrir, pero la buena noticia es que todo lo que traemos, las creencias, nuestro comportamiento, todo es aprendido, los miedos, todo es aprendido. Entonces eso significa que se puede desaprender exactamente y puedes aprender cosas nuevas. Es como una computadora, le borras los archivos que ya no sirven y le instalas un programa más moderno, más adecuado, y te reprogramas, ¿no? En otro canal más actual que funcione mejor. Entonces eso también apúntenlo, son cosas como clave, ¿no? Bueno, ¿y cómo le hice yo para superar mi historia, ¿no? Mi momento ese de los sueños recurrentes? Bueno, pues yo lo que hice sí fue ir a terapia por esa y otras razones. Entonces ahí fue muy padre porque yo aprendí a leer mi historia, o sea, el acompañarte con alguien que sepa de esto y que no te sientas solo haciéndolo, que te vayan guiando, yo siento que es pues importante, ¿no? Y sí te ayuda mucho. Me enseñaron a leer mi historia. Ahí es donde encuentras esas dinámicas, aquí detectas un montón de cosas. Entonces,
sí descubrí de dónde venían mis miedos y entonces ya que los tenía yo bien detectados, empecé a aceptarlos, ¿no? Aceptar que sí, yo tenía miedo a esto, soy una miedosa, sí lo soy, claro que sí. Entonces, y además no me juzgo, ni me critico, ni soy dura conmigo, ¿no? O sea, sí lo acepto, pero igual así tengo que ser compasiva conmigo misma, ser buena onda conmigo misma. Y bueno, hay que darle un nombre a estos miedos, saber qué son exactamente y empezar el trabajo de perdonar. La herramienta de perdón es valiosísima. Con esta puedes superar muchísimas cosas. Es una herramientota, un regalo de verdad divino, el perdón. Entonces hay que perdonar y perdonarse a uno mismo por haber permitido esto, por haber tomado decisiones que no fueron tan funcionales. Pero bueno, de alguna manera en ese momento así lo resolviste porque pues no te sabías otra, ¿no? Entonces eso te hace inocente y eso es importante entenderlo. Y finalmente el tomar esa decisión de cambiar. Y esto es un punto clave. Decides cambiar. Pero ¿qué es cambiar? ¿A qué te lleva el cambio? ¿Qué incluye? Este es otro combo. Aquí este punto empiezan a aparecer cosas que no habías visto, como que te empiezas a dar cuenta que ya tenías un gran apego a la misma dinámica tóxica, que tenías apego al mismo miedo y no te habías dado cuenta. ¿Por qué? Pues porque tú estabas dentro de esa dinámica tóxica, tú ya te habías victimizado, tú ya vivías haciendo un rol de víctima, aprovechando también la situación, porque también de alguna manera esto te da un beneficio. Tú aprendes a controlar ahí adentro de esas dinámicas y sacas tus beneficios, ¿cómo no? Entonces hay que darse cuenta de esto y encontrar la manera de dejar ir. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué pasa cuando dices, dejo ir esa victimez, dejo ir esta dinámica? Híjole, aquí te das cuenta que esa decisión de dejar ir toda esa forma de vida, todo ese sistema, es también renunciar a lo que ya conoces, a tu lugar conocido. Entonces empiezas a tener la opción de co-crear o de crear contigo mismo un nuevo ambiente, un nuevo lugar donde vas a estar viviendo contigo mismo. Entonces esta cosa nueva, este lugar nuevo, pues es desconocido. Entonces también te da miedo, entra aquí el miedo a lo desconocido porque no sabes cómo va a estar, no lo has probado, no lo has sentido, no lo has vibrado, simplemente lo estás creando apenas, pero no sabes si va a funcionar o no. Entonces, claro que también eso te da miedo. Y estos son pasos de titán. Son pasos de titán que tienes que aventártelos como los valientes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí exactamente? Empiezas, si no te envalentonas lo suficiente, empiezas a boicotearte. Aquí tu ego empieza a jugarte rudo y empiezas sutilmente o inconscientemente a boicotear. Empiezas a sentir esa resistencia, se aplica la ley de la resistencia. Y entonces, al aceptar tú esta resistencia, estás también aceptando la renuncia otra vez al éxito, a la paz que te puede traer el cambio, a los logros que puedes tener después en ese nuevo mundo que estás creando. Empiezas a renunciar a lo bueno, a lo nuevo, a lo mejor, y tu ego y tu víctima dicen, no, mejor nos quedamos con esa falsa seguridad que teníamos, porque es una falsa seguridad. Tú crees que estás en una zona segura y no, te están dañando, ¿no? Pero dices, bueno, al fin ya me la sé, ahí estabas, he sobrevivido, ahí me quedo. Y puede que ahí es donde tomas mejor la decisión de no cambiar, no crecer. Y esto, bueno, ya perdimos. Ya perdimos la oportunidad. ¿Y qué creen que va a pasar? Que va a venir otra experiencia donde te van a dar otra oportunidad y a ver qué decides ahora, ¿no? Entonces imagínate, o sea, así funciona la vida. Son ciclos, este es como el torbellino del crecimiento, ¿no? Que te quedas otra vez, llegas al mismo punto, no creciste, no pasó nada,
y viene otra experiencia tal vez más fuerte. Es de valientes. Yo creo que esto de matar los miedos, de enfrentar tus monstruos, sí es de valientes. ¿Cómo ves, Paco? Pues impresionante, Ili, nos acabas de dar una cátedra de 300 años de psicología. La verdad es que está extraordinario. En un párrafo. Pero en un párrafo muy ilustrativo. La verdad es que me gustó mucho cómo lo expresaste, la claridad con la que lo dijiste, y creo que tiene muchas aristas de sabiduría y sobre todo un gran valor para todos los que te escuchamos. Así es que, pues gracias por compartir esa parte. Y una cosa que me gustaría, ya que estás tan inspirada y tan entrada en estos temas, quiero que nos digas 2 puntos específicos como más enriquecedores de todo este aprendizaje. Bueno, pues yo creo que tenemos que plantearnos muy seriamente a qué estás dispuesto cuando te encuentras en ese momento de que quieres cambiar, porque quieres superar algo. Ahorita estamos hablando de los miedos, pero yo creo que se aplica a cualquier situación que tú quieras cambiar en ti, en tu vida. Entonces, tienes que preguntarte, plantearte de verdad, de corazón, a qué estás dispuesto. ¿Qué estás dispuesto a cambiar? ¿A qué te vas a atrever? Y esto es ser súper honesto contigo, ¿no? Entonces uno es 100% responsable de tus experiencias en la vida. Tú mismo las atraes, tú mismo cuando estás en esta situación decisiva y de quiero cambiar, no quiero cambiar, si puedo, no puedo, ¿qué hago? Estás tú como radio, con antenita de radio, echando frecuencias al universo, a todo, y estás atrayendo lo que te está sucediendo, estás siendo 100% responsable de tus experiencias. Entonces, pues hay que tomar, como dices, el toro por los cuernos, el día de hoy, decidir de verdad, de corazón, con todo el compromiso contigo mismo, cómo quieres estar mañana, con éxito, logrando cosas, o te quieres quedar detenido y estancado, nada más porque tienes miedo, ¿no? Se me hace como importante puntualizar esto. Totalmente, ¿no? Pues me parece excelente, muchas gracias por puntualizarlo de esta manera. Y fíjate que yo creo que si nos viéramos como escritores, como estos escritores de nuestra vida, tendríamos que ir pensando en los capítulos que vamos a vivir. Y cada uno de estos capítulos tendría que ir mostrando cómo mueves la historia hacia adelante. Y tal vez una de las decisiones que tendríamos que tomar es si vamos a hacer un recorrido en nuestra vida que esté enfocado hacia el miedo y hacia frenarnos, o si bien vamos a poder subirnos al tren de la determinación. Y yo creo que esto es algo bien relevante, porque si escogemos el tren de la determinación, vamos a viajar, y vamos a viajar por muchos kilómetros. Ahorita que están de moda los trenes, sobre todo aquí en México, creo que es uno de estos temas difíciles de si lo abordamos, si no lo abordamos, hacia dónde nos dirigimos. El dejar los miedos atrás y subirnos a este tren de la determinación implica un esfuerzo que va paso a paso. Cuando tú escoges este lado de limón y este lado de chocolate, es este disfrute inmediato, ¿no? Escojas el que escojas, de todos modos lo vas a tener entre tus manos y te lo tienes que comer rápido para que no se derrita. Pero aquí es al revés. Es un proceso que requiere de ir pasando por diferentes poblados, de ir entendiendo cuál es la realidad de estos diferentes lugares por los que vas pasando. Y este recorrido lo debes vivir paso a paso. Y lo interesante es que cuando lo enfrentas, un día sin darte cuenta, estás en esa cima de montaña donde tienes el paisaje más espectacular frente a tus ojos y has alcanzado ese éxito que es la conquista de tus sueños y la conquista de a lo mejor ese pequeño objetivo que pusiste frente a ti. Y ese sabor de la vida, de alcanzar esos pequeños o grandes éxitos, es realmente extraordinario y te lleva a cosechar mucho mayor seguridad y mayor credibilidad en tu vida. Así es que bueno, hemos llegado al momento de los tips, porque el tiempo vuela, Ili, y como sabes, llega un momento en el que si seguimos hable y hable y hable, podemos o entretener más a nuestros amigos y darles mucho más sabiduría, o dormirlos por completo. Así es que mi invitación es a que vayamos a estos tips. ¿Qué tips les darías tú? ¿Qué consejos les darías tú para que no queden atrapados en toda esta cuestión de miedos y puedan subirse a este tren de la determinación? Sí, claro, mira,
Yo creo que estos temas, como les dije hace ratito, sí ameritan mucho y vale mucho la pena llevarlos en acompañamiento de personas capacitadas y dedicarles tiempo, porque muchas veces no es tan sencillo enfrentar este mundo subterráneo que tenemos todos, que no está a la vista, y mientras no trabajes tus miedos, ningún curso de cómo ser exitoso te va a funcionar. Entonces yo creo que sí es tomarlo en serio. Busquen ayuda, acompáñense de alguien que de verdad pueda ayudar. También yo creo que hay que identificar el tipo de miedo. Por ejemplo, el miedo que yo les platicaba que sentí en esa historia del barco que les conté en el podcast pasado. Este es un miedo que me dio por ser un lugar ajeno, estar en un ambiente hostil, pero aquí fue una fuerza que realmente me mantuvo alerta. El miedo fue una energía importante que me mantuvo alerta, me ayudó a generar creencias de supervivencia. Entonces finalmente sí fueron positivas y fueron de crecimiento, me ayudaron a sobrevivir ahí, ¿no? Entonces hay tipos de miedo y hay que valorarlos, identificarlos, porque es importante ver qué de bueno le puedo sacar y en qué momento ya me está lastimando, ¿no? Ya me está dañando. Entonces, bueno, cuando sientes miedo, también hay que preguntarte, ¿miedo a qué, no? ¿Qué es lo que me espanta en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Si es nada más una sensación de supervivencia o de verdad estoy flaqueando o de verdad me estoy quebrando, ¿no? O una inseguridad tremenda que hay en mí. Hay que analizar muy bien todo esto. Hay una frase que a mí me gusta decir y creo fielmente en ella, que es que el amor a ti mismo tiene que ser siempre, siempre más grande que tus miedos. Entonces, cuando tienes esto a tu favor, ya puedes decir que eres exitoso, porque siempre vas a ganar tú y no el miedo. Entonces, ¿tú qué tips les quieres dar, Paco? A ver, cuéntame. Pues mira, aquí quisiera citar muy bien a Albert Ellis. Él fue un psicólogo extraordinario y la verdad es que uno de los principales factores generadores de miedo que él nos comparte y que me parece muy curioso son las comparaciones. Nunca nos comparamos de una forma objetiva y siempre nos ponemos a nosotros mismos en desventaja. Acabamos haciendo conclusiones y generando creencias que difícilmente nos llevan a este éxito que estamos buscando. Una de las cosas que me gustaría compartir es que no nos comparemos. Cada uno tenemos nuestra historia y cada uno vamos encontrando el camino hacia el desarrollo de acuerdo a nuestra realidad. La otra es que nos hagamos dueños de nuestro pensamiento. Nuestra mente tiene una gran influencia sobre nuestra realidad. Hagámonos conscientes de nuestros pensamientos ideales y seamos mucho más objetivos en la forma de atenderlos. Es decir, debemos buscar la objetividad de pensamiento a través de cuestionarnos y colocarnos en una justa dimensión. La otra es que creo que tenemos que aprovechar las oportunidades. Démonos la oportunidad de ser imperfectos. Cuando queremos denotarnos o hacernos ver como perfectos, lo único que sucede es que acabamos haciéndonos un poco más cautos en la forma en la que queremos expresarnos o lo que queremos decir. Y queremos decir las cosas de una manera tan extraordinaria que difícilmente nos damos a entender. Así es que mejor optemos por una posición más bien de humildad. Expresemos nuestro punto de vista sabiendo que podemos escuchar otras perspectivas y que a lo mejor esas perspectivas nos convencen y nos hacen cambiar de opinión o refuerzan nuestra forma de ver la vida y entonces acaban dándonos la razón. Pero atrevámonos a expresarnos, atrevámonos a decir las cosas, atrevámonos a crecer hacia este éxito y sobre todo quitémonos esta etiqueta de perfección. Esto va a eliminar el miedo a aceptarnos y a poder compartir nuestro punto de vista de manera mucho más fácil. Buenísimo, muy bien. Y bueno, y a ver, ahora sí, viene el momento en el que quiero que nos enamores con lo que sigue. Y quiero que nos digas qué es lo que va a suceder para la siguiente vez. Porque una de las cosas que quiero decirte es que todos estos miedos dañan nuestra autoestima. Y una de las cosas que afectan es nuestra autopercepción y cómo nos vemos a nosotros mismos. Sí, pues esto que estás diciendo está súper interesante, súper verdadero y yo creo que va a ser un gran tema para el siguiente segmento. Vamos a hablar y los invitamos a que nos escuchen y ya te comprometí.
a que hablemos de nuestra autopercepción, cómo es que nos vemos a nosotros mismos y cómo es que creemos que la gente nos ve. Eso sí da miedo, ¿eh? Creo que además este es un gran motor de lo que podemos o no podemos hacer en la vida, porque como nos ven, como pensamos que nos ven, que es mejor aún, es como nos atrevemos a actuar muchas veces o el rol que nos compramos en la vida. Así es que me parece un tema fascinante y pues qué emoción que lo vamos a poder compartir juntos en el próximo episodio. Sí, porque también esto determina mucho cosas que hacemos o dejamos de hacer, encontrar un buen camino al cambio. De acuerdo contigo. Y bueno, y para todos nuestros amigos ya saben que si requieren de acompañamiento, no duden en acercarse a nosotros. Ili Sánchez y Francisco Chávez estaremos encantados de aportar una metodología fundamentada para detonar su desarrollo. Encuéntrenos en ilisánchez.com y selfprospecta.com. Ahí pueden encontrar todos los detalles. Pero también sintonícense con nosotros en nuestro blog, que es sintonizatepodcast.blogspot.com, porque ahí estaremos comentando más sobre todos estos tipos de miedos, cuáles son los más peligrosos, esos que te paralizan, que no te dejan avanzar, que son verdaderos bloqueos en tu vida. Ahí van a tener mucha más información de todo lo que estamos hablando en estos programas. Por supuesto, pon un comentario donde nos cuentes tus experiencias de miedo y tus éxitos. Así es que este es el espacio y bienvenido siempre. Así es que gracias Ili por estar aquí, por tener una plática tan a gusto y tan amena como la hemos tenido en las últimas semanas. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Paco, fue un honor, muchas gracias. Y sí, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Tú tienes el poder, detona tu evolución. Sintonízate, el poder de activar tu ser para triunfar.